Bienvenidas a la ruina cervecera. ¿A la ruina cervecera? A la ruina cervecera. Hola, Judicartex. Hola, Miquel Rius. ¿Cómo estás? Muy bien. Hace mucho que no grabamos una ruina. Pero mucho. 10 minutos o así. Exactamente. Pues sí, aprovechamos que nos vamos de viaje, que estamos aquí el animal de Ture y yo, para grabar 2 seguidas, quizás 3. Ruinas cerveceras, ya se verá. Hemos lanzado ahí un... No anticipes. Hemos lanzado un último intento Hay que aprovechar. que hay que ver, ¿no? Si lo acabamos de negociar en este ratito. Yo creo que se negociará, pero de momento te quiero presentar Personaje, ¿eh? un personajazo. Está por ahí detrás riendo. Ya se ríe. Gamberro. ¿Qué pasa, perros? Enric. Venga, Enric. Montseny en Gorile. Antes Pilster. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y viene con cerveza. ¿Qué tal? El Hombre, tío. soy comercial. El tío. ¿Qué tal, Judith? Muy bien. Está ahora últimamente en Montseny, bueno, ya llevas un buen tiempo. Sí, bueno, te cogí tu puesto, perra. Me echo. No, muy bien. Bueno, ahora te has quedado corta, ¿no? Ya, no sabía si... Digo, no sé. Se Digo, puede decir. Yo creo que ya está. Yo lo he visto en redes. Sí, O sea, no, y coño, yo Vale. yo he firmado, o sea que sí. Pues, ¿Qué coño, tienes que Tito, decir? Bombazo, ¿no? Enric Montseny en Gorile. Y Guineu. Guineu. Vale, más que... Señor, Sí, soy más que nada es un tema más de... O sea, más que de absorber o tal, es un tema de asociarse. Mancomunar servicios, Correcto. máquinas. Sabéis equipos. cómo va todo, ¿eh? En País Vasco también están, bueno, en Sí. todos los sitios, si queremos sobrevivir. prueba, Sí. acércate un poquito al micro. Ay, perdón. Sí, no sé. 1, 2, 3, robando. Por Vale, favor. no, más que nada, bueno, ahora no vamos a politizar y tal, pero sí. Bien hecho. Vale. La colaboración. Yo creo que está muy bien. Está muy bien. Y eso de ponerte zorra en Ahora sí, entre Sí. monos y zorras, Exacto. el Montseny va a ser muy Exacto. raro. para los españoles no castellano parlantes, que no es nuestro caso. No sé, si no tampoco. Guineu es zorra en catalán. Sí. Es un zorrillo. Guineu. Sí. Y Zorro, bueno, zorro. una tía muy guarra también se la llama zorra. Ay, perdón. Bueno, una cosa. Pero no se le dice Guineu. No, Guineu no, ¿eh? No, es que por eso... Claro, Ay, me he claro. dejado lo último. Claro, los Vale, castellanos. perdón. En cualquier caso, vamos a hacerle una sola Empezamos pregunta a fatal. esta zorrilla que tengo a mi Ahora, también, yo a mi también. vera. Españoles, Enrique ha muerto ya. Perdón, es Solo que empezar. quería hacer el chiste y no me... Bueno, una gracia haciendo los chistes. Una cosa, Enrique. ¿Qué vas a elegir? ¿Triunfo o ruina? Oh, ruina. ¿Qué nos vas a explicar? Ruina. ¿Una ¿no? ruina? Da más gracia a las ruinas, ¿no? Bueno, aquí cada cual. A mí siempre. Triunfo, bueno, pocos hay. Bueno, ¿Pocos hay? ¿Pocos? no, Has dicho que pocos triunfos hay muchos, la gente que nos conocemos. Pero yo creo nos que es el gusta mejor. más. Pero creo que la ruina Venga. da un poco más de morbo. Dispara. Mi ruina, ya te digo, es un poco más un cuento que una ruina concreta, pero básicamente va muy ligada a mi juventud o a mi... Pero sí, pero eso eres un Eh, chavalito. Chavalillo. Bueno, pues mira, empecé con la cerveza a los 16. 16. Ahora tengo 33, o sea que ya llevo, dentro de ser muy joven. Más tiempo con la birra que sin, ¿eh? Sí, Casi. no, Sí, sí. es así, la verdad. O sea, empecé... A ver, bueno, son 6, Para los no matemáticos, 33 entre 2 es 16 y medio. sí, O sea, sí, media vida. No, Sí, hostia. Perdón, O sea. Bueno, siempre cuento, ya vamos entrando, pero siempre digo que cuando yo empecé a interesarme, a buscar, a aprender de cerveza, visitaba pues muchas fábricas, las que habían en ese momento. Recuerdo que estoy hablando de 2008. O sea, No, claro, eran muy pioneros, pocas. Y aparte que yo quería hacer lager, o sea, Madre mía. menos. Madre mía. Y sí, Bueno, Qué precoz. muy precoz. Estarías viendo mucho al Alex, ¿no? De Globs. Que Alex Globs, sí. correcto, Empezó con Lager, él, y correcto, siguió correcto. con- Globs fue, bueno, me ayudó mucho. Pep Burrell en sus inicios también. Molt bé, Y Mosca. correcto, de Mosca. Y Naturbier en Madrid. ¡Ostras! Sí, no, soy perro viejo muy joven. Pero una cosa, ¿cómo ibas a hacer cerveza sin beber?
No, claro, yo con 16 no bebía, guiño, guiño, ¿vale? Y un poco, mira, pues aquí Judith viene un poco también la movida. Visité muchas fábricas con 16, 17 años, de las cuales no me dejaban beber. Ah, no te daban. No, y eso es una... es que, claro, ya empezamos, la micro-ruina dentro de la ruina. Gracias por la ruina. Sí, no. Quería claro. hacer cerveza y no se la daban. Siempre como anécdota cuento cuando fui a la Zaragozana, fábrica de ámbar, 17 años, y visita y tal. Ahí no aprendes mucho porque la verdad es todo mega factoría, pero bueno, beber, coño, quieres probar las cosas. Y me dijeron, no, bueno, tú no puedes beber tal y cual. Sí. Que no puedo beber. Estaban contando las cervezas y todos los culillos que quedaban allí. O sea, yo Hiciste un correcto, Megalén. yo creo que fue el que viví más en esa visita. O sea que Te creo, ahí estamos. Te creo. Y un poco relacionado con esto, pues sí que me encontré mucho con la edad. Con 18 años fundé la fábrica en 2010. O sea, cumplía en noviembre, en 2010 fundé la fábrica. Y bueno, chaval, 18 años, fábrica cerveza, Hombre, es muy loco de Manlleu. Que allí, bueno, ya sabéis aquí, no sé, la nieblina, la boira, ¿cómo se llama? Niebla. La niebla esta rara que tenemos por aquí en zona que nos afecta ya un poco, pues eso sumado a tener una fábrica de cerveza, pues ruina total. Ahora se entiende O sea, todo. sí, salen ruinas, un poco es eso. Hostia, qué niño, qué fuerte. Muy niño. Y encima cara niño. Ahora me veis con barba, pero es que no tenía ni barba y credibilidad cero. Credibilidad cero. Que esa sigue. No. Esa, sí, bueno. Que se llamaba Pilster, ¿no? Pilster, el proyecto. correcto. Y es muy fácil, siempre me preguntan ¿por qué Pilster? Hacíamos una Pilsen y en Manlleu todo le ponemos ter por el río. O sea, Pilster. Y a Muy tomar bien, por culo. muy bien. A ver, 18 Muy bien, años, muy bien. No pidas pocas tanto. neuronas, yo ahí estamos. Y el nombre pega. Y encima mucha Sí. gente dice, hola Pilsen, yo la conozco. Que no, tonto, que es Pilster. Pero bueno, tú dices, sí. Hostia, muy bueno, Sí, claro. lo he probado en Granollers. Y dices, si no salió del pueblo. Sí, es que Buenísima, y yo, sí, buenísima. Y me fui a Praga. Claro, también. Y la Y vi, tiene la vi. tu cerveza. Claro. No, ya te digo, mira. En Chequia. Sí. Es muy buena. Por tío. suerte o por desgracia. Hostia. Pero sí, y bueno, y es un poco esta micro ruina del hecho de ser joven y tal, y aprender un poco a vender, a ser maestro cervecero, comercial, gestor, y su puta madre. Es que es buenísimo. Y sí, locuras. ¿En qué fábricas te dejaron meter ahí un poco en la olla, hacer un lote con ellos? ¿En qué fábricas con colaboración? O al principio, Al pues pri- vente un día y- No, la verdad es que desde buen principio ya empezamos con nuestra fábrica. O sea, la verdad es que hice un all-in bastante fuerte. Con 18 años pedí pasta a Gansa y a gas. Qué insensatos los que te Insensa. dejaron. Sí, mis padres. Pero bueno, sí. Es el mismo diablo. Sí, pero si vieses a mi hermano grande, o sea, también estamos ahí. Ay, Pim, pam. ay, No, ay. mira, a ver, como anécdota, Convier está elaborando en mi antigua fábrica. Con fantásticas Con cervezas. Fantastic, son unos putos cracks. Impresionante, están... Es que es buenísimo, porque yo entro en mi antigua fábrica y veo Com y digo, ¡buah! Es impresionante. lo Bueno, más hacen. que la fábrica, sí que digo buah, por depende a veces, pero digo buah por los cervezones que están pegando. Están sacando los La cervezas. verdad, me quito el sombrero Sí. con Aleix y Adrián. la Qué verdad. bueno que otro proyecto pueda recuperar lo que Correcto. tú pariste con 18 Correcto. años. Sí, Que sí, es sí, impresionante. Y también posicionado, porque Sí, Tom ahora sí, está- sí. La verdad que- es la En cresta un momento total. muy dulce, Envidia ¿no? sana, ¿eh? Sí, La sí, verdad muy que bien. envidia sana y muy bien. No hay nada como saber. Sí, saben. Sí que es verdad. Cabrones. A ver qué hubieran hecho Com hace. no. O sea, yo un poco lo que digo, la ruina en general es eso, el sector muy virgen, encontrar, Tú también, aprender. tú también. Yo muy virgen. Bueno. No, sí, también. No, virgen no, ni de las orejas. No, pero sí que es verdad que era difícil. Y ahora sí que, hostia, y el mundo craft y lo que digo yo siempre, el triunfo nuestro es la familia que hemos creado entre todos. Y así, bueno, para poner una ruinilla así que también viene de joven y de enérgico y despistado, pues mira, teníamos nosotros unos maduradores fermentábamos. Nosotros, porque te hablas de Sí, ti en majestático, perdón, ¿no? y al decir nosotros ya quería mencionarlo también, Ah. que es mi socio, el Abel, Ah, bien. ex socio, el Abel del Brindis, bueno, mi socio conmigo fundamos la Pilster, y él tiene un bar y está centrado en su bar,
pero sí que es verdad que fue una aventura para mi crecimiento personal de tener una persona más grande. Él me saca 10, 12, 13 años y la verdad que... Pensaba que se hacían cabezas, digo, coño. No. Pero bueno, Pero, fue... ¿sabéis lo que me ha venido a mí a la mente? ¿Qué? Cuando ha dicho Abel. Abel, que estaba en C13. Sí. Hostia, ponernos a los dos juntos en una habitación, en una mesa. No sé si se ha dado ese caso. sin tener relación. Bueno, es que... Bueno, Pero podría sí. ser tremenda la conversación que saldría ahí, Bueno, con C13 ya no sé, ya sí. No se puede decir. Aquí, Claro. ¿vale? Pero Creo sí. que si voy sacando nombres, la Sí, respuesta no, va a ser la misma. bueno, ¿no? y sí, Esto no se puede explicar. Ya. Sí, Esto es no que- puede quedar grabado. Bueno, y casi, bueno, da igual, va, Somi. Nada, como anécdota así un poco con el tema juventud, de que estás muy a tope, la buena que tengo siempre, que me caí dentro de un madurador de cerveza, de 1300 litros de lager, madurado en fermentador tipo lechera, en plano. Y bueno, yo estaba ahí rascando y tal, con los buenos productos de Agronet en ese día. Oye, Sí, Vamos a pedir unos Sí, dinarets, Jordi, aquí publicita Jordi Esquicha, ¿vale? Y nada, bueno, la Sosa, que ya sabéis que patina mucho y tal. Sí, desde Sí, luego. yo jiji jaja, pim pam, Vale, me vale. caí en el borde, o sea, me pinché un huevo y me caí dentro, ¿vale? Cerveza a 1 o 2 grados, ya que estaba dentro dije, a la mierda la voy a tirar. ¿Bebo? Empecé a hacer los gilipollas, a beber, tal y cual. El huevo me quedó como de codorniz, sangrando un poco. No lo enseñes, falta. No, pero bueno, yo qué No sé. tiene filtro. Pues no tiene filtro. bueno, ¿qué quieres? A ver, si llego a ir descalzo, cierro y la vendo, ¿eh? Bueno, descanso te habrás quemado los pies con el cáustico, pero bueno, en fin. No, la verdad que... No, estaba limpiando una más arriba en una escalera, me caí dentro de un tanque abierto que estábamos haciendo purgas de CO2. Bueno, Hostia, qué curioso, bueno, tío. curioso. Pero nadaste un poco en la... No, ya que yo dije, esto se tiene que tirar, pues voy a disfrutar. Yo Pero no, empecé- evidentemente no continuaste esta cerveza. No. O sea, tú tuviste un momento de Sí, lucidez. soy catalán, Judit, y de pura cepa, pero... No lo digo pero- por catalán, lo digo porque estás muy loco. tío. No, tío. La imagen esa de. ¡Ay! ¿Ah? Unos pelitos. No. Del, Bueno, del huevo de sí. codorniz. No, como mucho puedes llamar a los colegas. Hey chicos, edición algo? especial. Edición especial. ¿Cojoncito? Como los Simpson, que dicen, ¿cómo se hace? ¡Más perro! Más perro, más Pues, huevito. más huevo. Más huevito. Y un poco eso. Ruinita buena esa. Hostia, es muy bueno, Sí, ¿eh? sí, sí. Muy y, bueno, tío. y la verdad, sabes que hay mucha gente que dice, hostia, yo me quiero bañar en cerveza. Pues mira, Tú te bañaste en cerveza. lo tengo hecho. El mismo demonio se bañó en cerveza. Se cayó en la barrica con 18 años, ¿qué quieres? Aquí estoy. Es nuestro Bélix. Sí. Pues muy bien, estoy súper contenta de haber encontrado Yo- este momentito. Yo también. Qué la verdad. bien. La verdad Miguel, que- ¿estás tú Muchas también gracias, contento? estoy Feliz. entusiasmado. Se te ve mucho, se te ve mucho. Gracias Muchas por invitarme. gracias. Gracias por venir, gracias a, Hasta... por la cerveza, Eso, Ay, por el baile. eso. Buenísima. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima ruina. Salud. Bienvenidas a la ruina cervecera. ¿A la ruina cervecera? A la ruina cervecera.